Menudas semanas y menudos días estamos viviendo. Moscú parece no tener un respiro. A veces para bien, como su aparente amistad con Donald Trump, pero otras veces para mal. Y no, amigos, esta vez no me estoy refiriendo a Ucrania. Nos referimos a las derrotas que ha estado sufriendo en los últimos meses por toda Europa, en países a los que pretendía echar el guante a través de soldados, lacayos, colaboradores y lo que muchos podrían denominar perritos falderos bien engrasados con el dinero y los recursos de Moscú. Y es que la pasta del petróleo y del gas sigue obrando maravillas. Dejadme ser completamente crudo. Creo que el contexto que estamos viviendo nos lo exige. Vladimir Putin es un tirano, no nos engañemos. Es un sátrapa de la peor calaña, un genocida. Hablamos de un tipo que dirige con mano de hierro un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay oposición política real, donde a la gente incómoda se la elimina. Un país donde no habrá ideología woke, pero donde los rusos de a pie simple y llanamente no cuentan. La vida no cuenta. Las decenas y decenas de miles de jóvenes enviados a Ucrania para morir o sufrir heridas de por vida en nombre del emperador así lo atestiguan. La Rusia de Vladimir Putin, además de ser un país bastante pobre y totalmente dependiente de las materias primas, es un estado mafioso sin libertad y sin respeto por la vida y la dignidad humana. Esta es la dura realidad. Estoy seguro de que a la mayoría de los que nos estáis viendo no os gustaría un pelo vivir en este sitio. Y si no, ¿sabéis qué? Que ahora tenéis la oportunidad de vivir esta fantasía en primera persona. Putin ha decidido que Rusia será un refugio seguro para quienes quieran dejar atrás las costumbres liberales de Occidente y abrazar los valores morales. En agosto, Putin firmó un decreto que ponía en marcha la llamada visa de valores compartidos. Esta visa permite a los extranjeros que comparten los valores tradicionales de Rusia solicitar la residencia en el país sin tener que tomar exámenes de idiomas, ni de historia, ni de leyes, ni nada de nada. Lo único que necesitas es oponerte a lo que el propio decreto describió como la ideología neoliberal destructiva. Así que, ya sabes, ¿quieres vivir el sueño de la Rusia de Putin? ¿Valores tradicionales, mano dura, heterosexualidad con esteroides? Ahora puedes, solicita ya tu visa. Aviso, no apto para blandengues y hombres escasos de pelo en pecho. Bromas aparte, o bueno, quizás no tan broma para algunos, la cuestión es que Vladimir Putin tiene una obsesión: expandir los tentáculos de su poder por toda Europa, especialmente por Europa del Este, por aquellas tierras que sigue considerando que tienen que estar bajo el manto de poder de Moscú. Ahora, con el regalo de la administración Trump, puede que la jugada en Ucrania le salga a Vladimir Putin bien, o al menos no le salga tan mal como esperaba. Pero, como os digo, no todo son buenas noticias. Recientemente en Moldavia su candidato fracasó en las elecciones. En Rumanía su intento de entrometerse en los comicios fue tan descarado que al final acabó saliéndole el tiro por la culata. Tanto que las elecciones tuvieron que ser canceladas y aplazadas por la Corte Suprema. Ya os lo contamos aquí en VisualPolitik. Y a ver, veremos qué pasa ahora en las nuevas elecciones de mayo, si Putin consigue su nuevo triunfo o no. Pero de momento está en stand-by. Y eso no es todo. Por ahora, y más allá de las negociaciones de Ucrania, lo que también sabemos es que Moscú podría estar a punto de sufrir otro durísimo golpe en el viejo continente. ¿Pero por qué? Pues echad un vistazo. Decenas de miles de estudiantes marchan contra el presidente serbio. Ya no estamos solos. Efectivamente, esta vez hablamos de Serbia. Y es que desde hace ya 3 meses, cientos de miles de serbios han tomado las calles en protesta contra el gobierno. ¿Por qué motivo? Pues veréis, todo empezó con un trágico accidente que conmocionó a todo el país balcánico. El primer día de noviembre de 2024, 15 personas perdieron la vida en la nueva y reluciente estación de trenes de Novi Sad. La marquesina de esta estación se derrumbó en cuestión de segundos. Y amigos, las protestas pronto comenzaron. Estudiantes, trabajadores y pensionistas se fueron uniendo hasta formar las mayores protestas en 25 años, desde aquellas que acabaron con el gobierno de Slobodan Milosevic. De hecho, los analistas lo tienen claro, estas protestas no solo se parecen a las del año 2000, sino que incluso están mejor organizadas y resultan un mayor peligro para el gobierno del actual presidente serbio, Aleksandar Vučić. Hablamos de protestas descentralizadas que no tienen líderes que el gobierno pueda captar, detener, amedrentar o sobornar. Y si a esto le unimos el poder de convocatoria de las redes sociales, pues tenemos la receta perfecta. Una ola enorme de descrédito ha caído sobre el gobierno serbio. Todo ello ha provocado que nos encontremos con noticias como estas. Detenido un ministro serbio por la catástrofe mortal en la estación de Novi Sad.
Dimite el primer ministro serbio Miloš Vučević tras meses de protestas. Efectivamente, el ministro de Transportes ha sido detenido y está siendo investigado. Pero es que, como veis, incluso el primer ministro ha tenido que dimitir. Ahora bien, ¿ha sido esto suficiente para parar las protestas y el descrédito de este gobierno? Pues efectivamente no lo ha sido, si no, no estaríamos hablando de ello. Así que la pregunta lógicamente es, ¿por qué no? Pues veréis, la cuestión es que las protestas, y en general un creciente clamor popular, no solo reclaman responsabilidades por la catástrofe de Novi Sad, no. Los manifestantes lo que reclaman también es un cambio de rumbo radical en el país, especialmente un cambio que acabe con el que consideran es el mayor problema que tiene Serbia, la corrupción desenfrenada. Y es que, a ver, claro, no resulta tampoco nada extraño, hablamos de uno de los países más corruptos de toda Europa. Así que los serbios se preguntan, ¿cómo es posible que una estación recién renovada en la que se habían invertido casi 55 millones de euros se haya derrumbado así? Pues desde el gobierno serbio niegan que haya sido porque se hayan desviado fondos. De momento no lo sabemos con certeza, puede que haya sido un fallo estructural o mal planteamiento de diseño o un fallo de obra, pero es raro. No me digáis que no es raro. Y desde luego los serbios piensan que es muy raro. E incluso el problema es que si el accidente se hubiera debido a la desviación de fondos, como aseguran los manifestantes, pues lo más probable es que tampoco lo fuéramos a conocer. Porque, amigos, la corrupción en este país se investiga y se persigue más bien poco. En cualquier caso, esto es tan solo un ejemplo, pero digamos que ha sido algo así como un punto de inflexión para que los serbios digan basta. Y vale, lo sé, la pregunta es, Enrique, ¿qué demonios tiene que ver todo esto con Vladimir Putin? Pues, a ver, la cuestión es que el gobierno serbio es uno de los más cercanos a Moscú de toda Europa, y por eso ahora muchos analistas piensan que la Unión Europea debería jugar sus cartas justo en este preciso momento. ¿De qué estamos hablando? Pues atentos, que os lo contamos, pero antes, déjame contarte que si lo hubieras sabido, el canal de tendencias y mercados de Mutuactivos con el que participamos ha lanzado un vídeo muy top sobre los cambios que se están dando en el espacio, sobre cómo está surgiendo una nueva carrera espacial dominada esta vez por las empresas privadas que puede cambiarlo todo. Y además pronto van a publicar un vídeo sobre el potencial de Ucrania una vez termine la guerra, así que si todavía no conoces, si lo hubieras sabido, te animo a echarle un vistazo a este canal y darle al botón de suscribirte. Por ahora os dejo en la descripción y en los comentarios un link al vídeo del espacio. Los que lo habéis visto nos habéis dicho que es muy pero que muy interesante. Yo opino lo mismo. Y ahora sí, sigamos con los Balcanes y sus vínculos con Moscú. ¿Un vástago de Moscú? Cuando os decimos que Rusia podría perder uno de sus bastiones europeos en Serbia, no estamos exagerando. Moscú, amigos, ha encontrado siempre en Belgrado un fiel aliado al que muchos analistas no han dudado en calificar como una especie de caballo de Troya en el viejo continente. Y es que hablamos de dos países que están fuertemente unidos por la religión y su influencia social y política. Ambos países son cristianos ortodoxos y el poder que tiene esta iglesia en la política de ambos es enorme. Claro que eso no es todo. La amistad de Serbia con Rusia va más allá de la cultura y la religión. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que cuando la OTAN intervino en los Balcanes allá por los años 90, algo que por cierto los serbios siguen recordando con bastante rencor, fue Rusia la que se posicionó claramente del lado de Yugoslavia, de lo que hoy es Serbia. Es más, la propia Rusia llegó incluso a vetar en el año 2015 una condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las masacres de Srebrenica, en la que 8.000 bosnios fueron asesinados. Aunque bueno, más allá de ese vínculo ya histórico, si hay una razón pragmática por la que Serbia ha seguido cultivando su relación con Moscú, esa no es otra que Kosovo. Ya sabéis, el territorio de los Balcanes que declaró su independencia de forma unilateral en el año 2008 y que Serbia sigue reclamando como parte de su territorio nacional. Y aquí, pues otra vez más de lo mismo. Mientras cada vez más países reconocen oficialmente a Kosovo como un estado soberano, Rusia se ha posicionado completamente del lado serbio. Por supuesto, lo hacen por mera conveniencia, no por estar en contra de los separatismos ni nada por el estilo. No os hagáis líos. Si Rusia estuviera realmente en contra de las declaraciones unilaterales de independencia, pues no habría apoyado, por ejemplo, la independencia tanto de Osetia del Sur como de Abjasia en Georgia. Pero da igual, sea como sea, la cuestión es que han apoyado a Serbia y al final, con el paso del tiempo, todas estas cosas han hecho que los vínculos entre Belgrado y Moscú se hayan multiplicado. Y por supuesto, el gobierno serbio ha sabido devolver los favores de Moscú. Los favores envenenados, que diría alguno. Por ejemplo, le han permitido a los rusos hacerse con buena parte del control energético del país. De tal forma que hoy NIS, la petrolera nacional de Serbia, está mayoritariamente en manos de Gazprom, la gran empresa rusa de gas y petróleo, aunque bueno, esto es algo que podría estar a punto de cambiar si Belgrado quiere evitar sanciones por parte del tío Sam.
Estados Unidos pide a Serbia que elimine la propiedad rusa de la mayor petrolera nacional. Aunque, claro, esta noticia que acabáis de ver es de antes de la toma de posesión de Trump. Quizás ahora las cosas hayan cambiado. En cualquier caso, lo que también está claro es que Serbia ha seguido apoyando a Rusia incluso después de la invasión a Ucrania. Desde entonces, no solo le ha dado a Moscú más acuerdos energéticos, sino que también se ha negado a imponer sanciones directamente sobre Rusia. Y aún más, incluso pese a ser un país candidato a entrar en la Unión Europea, ha seguido comprándole armas a Moscú. Sin ir más lejos, en 2024, entre otros equipos, Serbia se hizo con un sistema ruso antidrones de interferencia electrónica conocido como Repellent. Y por eso la Unión Europea, grupo al que supuestamente el propio Vučić ha asegurado que Serbia quiere entrar, ya ha mandado serios avisos. La Unión Europea advierte a Serbia: alinearse con Rusia es contrario al objetivo declarado de la adhesión. En septiembre la Unión Europea ya fue muy clara. Se acabó la tontería, o rompéis de una puñetera vez con Moscú o podéis dar por perdido vuestro ingreso en la Unión. Y amigos, esta vez la advertencia fue clara y pareció surtir efecto. En los últimos meses, Serbia ya ha cancelado los acuerdos de armas que había alcanzado con Rusia para este 2025 y también ha aceptado ser más claro y decidido en su apoyo a Ucrania. Pero claro, aún así, desde la Unión Europea las sospechas continúan persiguiendo a Vučić. Y precisamente por eso, como os decía antes, muchos analistas han sugerido que desde Bruselas se le podría apretar las tuercas apoyando las manifestaciones, algo que realmente no han hecho todavía, pero donde la oportunidad evidentemente está sobre la mesa. Claro que, más allá del posible efecto que este apoyo podría tener, no olvidéis al fin y al cabo que la mayoría del pueblo serbio sigue siendo mayoritariamente prorrusa, la realidad es que Europa podría estar jugando con fuego. Y es que, les guste o no, la realidad es una muy clara. Por muy autocrático y corrupto que pueda ser Vučić, es un mal menor. Es más, muchos creen que más que un mal menor es un mal necesario para toda la región. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues bien, prestad mucha pero que mucha atención, porque esto se pone interesante. Pacto con el diablo. A ver, si uno ve lo que está ocurriendo en Serbia estos días, con revueltas universitarias, protestas y escándalos de corrupción, podría pensar que Bruselas está deseando soltar lastre y dejar a Belgrado a su suerte, ¿verdad? Pues, sin embargo, ese no parece ser el caso. Pero pese a todo, la Unión Europea no quiere perder a Serbia. ¿Por qué? Pues porque este país podría ser una pieza clave en los intereses estratégicos de Bruselas. ¿Por qué? Pues básicamente por dos razones: el litio y la seguridad. La Unión Europea y Serbia firman un acuerdo sobre litio con la producción de vehículos eléctricos en el punto de mira. Los fabricantes de automóviles de la Unión Europea podrían recurrir al proyecto de litio de $2.400 millones de Río Tinto. Los funcionarios prometen que la mina no dañará el medio ambiente para disipar las preocupaciones. Amigos, puede que a simple vista Serbia no parezca el país más importante del continente, pero bajo su suelo se esconde un recurso que Europa necesita desesperadamente: el litio. Y ojo, no hablamos de cualquier cantidad de litio, sino de la mayor reserva de litio de toda Europa. Ucrania y Serbia son las dos grandes potencias de este mineral en el viejo continente. Y amigos, hay quien considera que a futuro el litio será algo así como el nuevo oro blanco. Sin él, la transición energética que tanto predican en Bruselas simplemente no será posible. Este mineral es fundamental para la fabricación de baterías de coches eléctricos, pero también para la fabricación de baterías de almacenamiento de la energía renovable. ¿Y qué problema tiene la Unión Europea ahora mismo? Exacto, que depende en gran medida de China para obtener litio y otros minerales estratégicos. El 97% del litio que utilizamos en la Unión Europea proviene de China. Lo que estamos haciendo ahora es hablar con otros países del mundo para diversificar las cadenas de suministro y así no volver a tener una situación como la de Rusia, una dependencia excesiva y luego la posibilidad de chantaje. Por esto, Bruselas ha visto en Serbia una oportunidad única. Y por eso, en 2024, la Unión Europea y el gobierno serbio alcanzaron un acuerdo para explotar las minas de litio del país. Un pacto que le puede permitir a Europa liderar la transición energética sin depender de regímenes autoritarios. Pero hay un problema: los serbios no están muy convencidos de que esto les beneficie, y los rusos, que no olvidéis siguen teniendo mucha influencia en el país, lo detestan. ¿El resultado? El proyecto minero de la multinacional Río Tinto ha sido uno de los principales focos de tensión en el país durante los últimos años. Hablamos de un proyecto que ya fue detenido en 2002 para calmar las protestas de los activistas ambientales. 2 años después, y tras su reactivación, miles de personas han vuelto a salir a las calles para protestar contra la explotación del litio en el país, alegando que traerá más contaminación que prosperidad. La situación es tal que el propio presidente, Aleksandar Vučić, ha tenido que maniobrar con cuidado para no perder el apoyo popular mientras mantiene a Bruselas contenta.
Pero insisto, el problema es que el proyecto no es nada popular y si el gobierno de Vučić se viniese abajo es posible que todo se derrumbara. Y amigos, Europa no está dispuesta a dejar escapar el litio serbio tan fácilmente. De igual manera que no van a permitir perder seguridad. ¿A qué nos referimos con lo de la seguridad? Pues prestad mucha atención. La Casa del Horror de la mafia serbia. El descubrimiento de una casa del horror cerca de Belgrado, donde mafiosos serbios torturaban a sus rivales, muestra que las organizaciones criminales están dispuestas a copiar la brutalidad de los cárteles mexicanos para hacerse con el control del narcotráfico en los Balcanes. No, esto no es un guión de una película de terror, es la brutal realidad del crimen organizado serbio. Y a ver, los Balcanes siempre han sido un foco de inestabilidad y delincuencia organizada, pero ahora Serbia, por su posición geográfica y su historia reciente, se ha convertido en el epicentro del crimen en la región. Y ojo, porque lo más impactante es que su gobierno está peligrosamente entrelazado con estas redes mafiosas. Vamos, que está metido en el ajo. Y aquí es donde podemos, o mejor dicho, tenemos que hablar de un concepto clave. Me estoy refiriendo a la captura del Estado. Este término se usa cuando un gobierno deja de servir a sus ciudadanos y empieza a servir intereses privados, en este caso a las mafias, y Serbia es un ejemplo de libro. Desde la caída de Slobodan Milosevic en el año 2000, se suponía que Serbia avanzaría hacia la democracia, pero en lugar de eso el país ha caído en un sistema de corrupción desenfrenada donde el crimen organizado y el poder político van estrechamente de la mano. Por un lado, el gobierno tolera la existencia de estos grupos, permitiéndoles operar a cambio de ciertos favores, como financiación ilegal para las campañas electorales o el uso de matones mafiosos para amedrentar a opositores y periodistas. Y por otro lado, cuando la presión internacional es demasiado fuerte, entonces Vučić hace algunas detenciones simbólicas para aparentar que está combatiendo el crimen organizado y que está todo bajo control, pero por supuesto sin afectar realmente a las estructuras de estos grupos. Y aquí, amigos, es donde entra en escena Veljko Belivuk, alias el problema. Belivuk era el líder de una de las bandas criminales más violentas del país, que por cierto estaba vinculada a los ultras del Partizan de Belgrado. Su especialidad: la extorsión, el narcotráfico y los asesinatos por encargo. Un pieza de cuidado. Pues atención, porque no actuaba solo. Según sus propias declaraciones en una audiencia judicial, Belivuk afirmó que su banda había sido creada por orden del mismísimo Aleksandar Vučić para satisfacer sus necesidades políticas. Digamos que Belivuk y sus hombres eran los matones del régimen. Se dedicaban a intimidar a opositores y organizar ataques contra manifestaciones antigubernamentales. Y amigos, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La Unión Europea lleva años criticando la falta de democracia en Serbia y sus vínculos con el crimen organizado, pero sin embargo no hace nada al respecto. ¿Por qué? Pues porque, amigos, Bruselas necesita a Vučić. Von der Leyen alaba los pasos dados por Vučić para la adhesión. El futuro de Serbia está en la Unión Europea. Serbia no es solo un país con problemas internos, es también un polvorín geopolítico. En su territorio no solo operan mafias ultra peligrosísimas, sino también grupos ultranacionalistas y de extrema derecha que no solo son violentos, sino que además tienen conexiones con la mismísima Rusia. Para que os hagáis una idea, algunos de estos grupos incluso han enviado combatientes a Ucrania para unirse al grupo Wagner y han promovido la idea de una gran Serbia, un concepto que implica una expansión territorial que podría desestabilizar otra vez toda la región de los Balcanes. Así que si Vučić desapareciera del mapa político, Serbia podría sumirse en el caos, y un país en crisis, con grupos radicales bien organizados y una alta penetración de Moscú, podría convertirse en un problema serio no solo para los Balcanes, sino para toda Europa. Las mafias balcánicas podrían seguir expandiendo su influencia en el viejo continente sin control, al igual que los grupos ultranacionalistas que han encontrado en Serbia un terreno fértil para crecer, podrían a la larga terminar provocando nuevos conflictos. Así que si Serbia descarrila, los Balcanes podrían volver a incendiarse, y desde luego nadie en Bruselas quiere ver una nueva guerra en la región. Por eso, aunque Vučić sea un autócrata con vínculos criminales y conexiones con Rusia, la Unión Europea parece preferir hacer la vista gorda y tratarlo como un socio necesario para mantener a raya al menos a todos estos grupos. Es decir, más o menos apoyar al que consideran el mal menor. Quizás por eso todavía no han tumbado su candidatura de acceso a la Unión Europea, ni los círculos proeuropeos tienen mucha intención de promover a la oposición.
Pues bien, amigos, así es como estamos. La única buena noticia quizás es que el creciente descrédito social del gobierno le haga girar de forma más decidida de Moscú a Bruselas. Eso sería una noticia fantástica para Occidente y una pésima novedad para Vladimir Putin. Pero dicho esto, la pregunta es, ¿qué os parece toda esta historia? ¿Creéis que la Unión Europea está haciendo lo correcto al seguir apoyando a Vučić? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, no olvides echarle un vistazo al vídeo top sobre el espacio de Si lo hubiera sabido. Os dejo el link en la descripción. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos. Si te ha resultado interesante este vídeo, no olvides darle a like. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.